Hola, bienvenidos a la consulta de psicoanálisis Virginia Valdominos, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Hoy les quiero hablar, para continuar con nuestros vídeos acerca del trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, acerca de cuáles son los síntomas e inhibiciones más habituales de este trastorno. Como hemos ido viendo en los vídeos anteriores y en los artículos anteriores, el TOC es un trastorno muy invalidante. En los casos más graves puede llevar al paciente toquiano a grandes dificultades para realizar actividades vitales como la creación. En el presente vídeo lo que vamos a hacer es un estudio acerca de cuáles son los en el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, así como las inhibiciones habituales, a qué se deben y por qué se mantienen. Asimismo, vamos a explicar que los síntomas son solamente la cara visible del trastorno, lo manifiesto del trastorno, pero no son ni mucho menos la causa del mismo, lo que lo mantiene, sino que la causa del TOC, como ya hemos visto en otros vídeos y hemos explicado, es también sobre estos factores inconscientes sobre los que deberemos trabajar para que desaparezcan los síntomas. Y no solo eso, sino también para construir una personalidad, una estructura complementaria en el paciente fuerte y que le aporte las herramientas necesarias para no volverse a enfermar. En el TOC hay siempre un juego, un deseo sexual infantil y reprimido, que hemos dicho que es inconsciente en el paciente. Y como en toda estructura psíquica patológica, los síntomas del TOC no son más que intentos de resolución de ese conflicto que se produce a nivel inconsciente. Un conflicto, en este caso, entre el yo del paciente y la libido, es decir, sus deseos sexuales reprimidos, que produce ese conflicto entre el yo y la libido, produce una regresión a la fase sádico-anal. ¿De acuerdo? A la fase sádico-anal de la constitución libidinal del sujeto psíquico. Y también se produce un fracaso en esa represión, en ese intento de represión de los impulsos sexuales prohibidos o reprimidos, ¿no? Ahí, en esa transacción de fuerzas, en ese conflicto de fuerzas inconscientes, nace el síntoma, ¿vale? Como un producto transaccional, como un acuerdo al que llegan esas dos fuerzas que están en empuje, ¿no? En conflicto. Y entonces ahí surgen lo que son los continuos reproches del paciente toquiano, las obligaciones insensatas que se impone, las prohibiciones absurdas aparentemente, las ideas ajenas al interés y los penosos ceremoniales de actos que no le proporcionan al paciente toquiano ningún placer, más bien todo lo contrario, pero que se siente impelido y obligado a realizarlos. Las restricciones y preceptos morales del paciente con TOC se desarrollan como una manera de expiar sus crímenes, que no han sido cometidos, sino deseados, fantaseados, y de evitar la tentación de cometer nuevas faltas. Su delito
el delito principal del paciente con TOC consiste principalmente en padecer sentimientos hostiles, no puramente psíquicos, que las acciones entrañan una parte histórica. En el primitivo del deseo sexual por la madre y la hostilidad por el padre, que hemos visto que se produce en toda, que es el complejo de Edipo, primitiva que funda lo inconsciente, dar paso es sustituida por represiones secundarias que recaen sobre todo aquello que roza el primordial reprimido, que es, como decimos, ese impulso padre al que también le ama, no es solamente hostilidad lo que siente por él, sino que también es amor. ¿Por qué la violencia el paciente a que se realiza una fase de la constitución libidinal característicamente valente, sustituido por impulsos sádicos? La evolución del yo se anticipa. La evolución de decir, el sujeto en una etapa muy vida se ve dado a objeto sexual. En un momento definitiva el desarrollo sexual, y esto hace que se desarrolle en él una supermoral para defender su amor frente a la acechante hostilidad o impulso hostil. Al principio la represión se realiza con éxito, la representación es rechazada y el afecto desaparece, creándose un producto sustitutivo. Una modificación del yo, ¿no? Como decimos, se incrementa esta conciencia moral, esta supermoral. Pero posteriormente, debido a esa relación de ambivalencia que mantiene el TOC, el impulso sádico, ¿no?, está siempre presente y la represión fracasa, con lo cual se produce un retorno del afecto reprimido. El obsesivo se siente culpable por algo que desconoce, por algo que no ha cometido realmente, pero sí deseado, que es la muerte del otro. La culpabilidad se refiere a un goce consumado de manera imaginaria, del cual se castiga sin llegar a la acción, o mediante actos de hacer y deshacer. La influencia del impulso que retorna se percibe como tentación, ante lo que nace la angustia, ¿no?, que se apodera del proceso en forma de angustia expectante, angustia social, angustia moral, escrúpulos y reproches, que se asocian por desplazamiento a representaciones nimias, a representaciones aparentemente sin importancia. ¿De acuerdo? Porque se ha desplazado, se ha producido un desplazamiento del acento psíquico de lo importante no tolerable por el paciente a lo nimio e indiferente. Para evitar el displacer asociado al fracaso de la represión, el paciente toquiano pone en marcha mecanismos de fuga, evitaciones y prohibiciones. Pero, claro, inconscientemente la idea, el deseo, continúa, no ha desaparecido, porque nada de lo que hay en lo psíquico desaparece. Entonces los ceremoniales obsesivos se convierten en una interminable lucha por paralizar ese impulso, ese deseo hostil y evitar la acción, ¿no? Pero para la conciencia moral esto no es suficiente, no es suficiente con que el paciente renuncie a esos deseos hostiles, porque la conciencia moral está siempre acechando, sabe que esos deseos están ahí y se va a volver cada vez más tiránica con el paciente, cada vez le exige más, cada vez le prohíbe más. Además, en el paciente obsesivo, en el paciente con TOC, hay una sobreestimación del poder de sus fantasías y actos mentales. Está en él ese deseo hostil hacia el padre o hacia esas figuras que ostentan
por desplazamiento la figura paterna. Y además, sumada a esta omnipotencia de las ideas, es decir, que cree mucho en que sus ideas pueden hacer daño al otro, ¿no? En la fuerza mágica de sus palabras. Y esto le lleva a sospechar que sus deseos se van a convertir en realidad. El odio es rechazado a lo inconsciente, desde donde va a sobredeterminar el resto de funciones sin que la conciencia sepa nada de ello. También, por reacción, el amor consciente se intensifica, ¿no? Para calmar, digamos, para reaccionar frente a ese odio o esa hostilidad inconsciente. Realmente el paciente toquiano teme algo que sabe que existe, pero de lo cual no quiere saber nada, ¿no? Entonces se mantiene en continuo estado de indecisión, a consecuencia de esa inhibición del amor por el odio, ¿no? Hasta tal punto que se encuentra indeciso e indefenso frente a todo. Es decir, si siente indecisión frente a lo más importante para una persona o para él, que es el amor, ¿cómo no va a sentir indecisión frente a otras cosas más nimias y menos importantes? Esa es la lógica del TOC. La obsesión va a ser un intento de compensar esa duda, ¿no? Y rectificar lo insoportable del estado de inhibición. La intensa actividad mental queda sexualizada y la inmersión en un laberinto de pensamientos que se anulan unos a otros agota al enfermo. Las acciones obsesivas suponen una resolución de los dos impulsos contrapuestos, mediante la formación de síntomas que en ocasiones recuerdan a acciones onanistas, síntomas que se repiten sin parar o que se repiten un número determinado y definido de veces, de tal forma que recuerdan conductas onanistas. Entonces, ¿cuál es el desarrollo de esta sintomatología? Obsesiones, ceremoniales, reproches, obligaciones insensatas, prohibiciones absurdas, ideas ajenas al interés, restricciones y preceptos morales, una supermoral castigadora y tiránica que cada vez le exige y le pide más al paciente toquiano, un exceso de culpabilidad por algo que no ha cometido pero sí deseado o fantaseado, una angustia social, moral, escrúpulos, reproches que se asocian por desplazamiento a representaciones indiferentes o nimias, mecanismos de fuga, evitaciones, ceremoniales, omnipotencia de las ideas, creencia en la fuerza mágica de las palabras y ese perpetuo estado de indecisión. Todos estos síntomas, todas estas inhibiciones que caracterizan al trastorno obsesivo-compulsivo, al TOC, y que padecen y sufren los pacientes toquianos, son realmente un intento de protegerse de sus sentimientos hostiles. Nada más por hoy. Deseamos que comiencen su psicoanálisis. Continuamos la próxima.